una linda tarde de parte de nosotros como costarricenses y como de parte de Senara, que es el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, y que Roberto y yo, los dos tenemos un gran amor por Guatemala, lo queremos muchísimo, hemos estado millones de veces allá y tenemos grandes amigos. Veo que Héctor está también aquí acompañando, Héctor y algunos otros por ahí que nos conozcamos, y a Ángela que tuvimos el placer. Nosotros trabajamos para Senara, y Senara tiene en su orden jerárquico varios ámbitos de trabajo. Uno que es el área de avenamiento, de riego y de avenamiento, y el área de aguas subterráneas. Roberto y yo trabajamos para la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de Aguas Subterráneas. Y la dirección tiene dos unidades, una que tiene que ver con la investigación hidrogeológica y otra con la gestión hidrogeológica. Entonces, voy a contarles algo, solo para estar de acuerdo. Ángela, ¿usted nos pasa la presentación o nosotros la compartimos? Tienen la posibilidad de compartirla directamente, Sonia. Ok, entonces en un momento. Deme un momentito para... Sonia, ¿usted la va a compartir como PDF o como el programa? No, el programa no, lo voy a por como PDF. Si quiere le pongo el programa. Se la voy pasando ahí. Bueno, está bien. Entonces, vamos a ver. No. Ya se ve la pantalla, pero sí, la presentación... Veo lo que presenta. La presentación es en la otra ventana. Ajá. Pásemela entonces. Perdón por estamos calentando. Eso es parte de. Quisiera comentarles que desde ese punto de vista, Senara trabaja en esos dos ámbitos, también con control de inundaciones y también con la parte de riesgos, y que nos ha tocado, digamos, trabajar conjuntamente. El área de riego y avenamiento está en Guanacaste, que es una provincia de Costa Rica, y nosotros, el resto de la institución, estamos en San José, en el centro de la capital. Bueno, este se llama así, Conversatorio sobre la Vulnerabilidad. Pásemela, Roberto. Voy, un momento. Un momentito. Ok, ahí estoy, pásenme. Ok, bueno, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, y como se los estaba diciendo, tiene la ley de creación número 6877 del 18 de julio de 1983. Tenemos tres incisos dentro de esa ley que son básicos para nosotros. Está el inciso Che, que dice que nos toca investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos. El E, que dice realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las investigaciones hidrogeológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, agrológicas y otras que se consideren necesarias en las cuencas hidrográficas del país, así como las socioeconómicas y ambientales en las áreas o regiones en que es factible establecer distritos de riego o estudios hidrogeológicos. En el H es vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia, las decisiones que por este motivo tome el Servicio Nacional referentes a la perforación de pozos y a la explotación, mantenimiento y protección de las aguas que realicen las instituciones públicas y los particulares serán definidas
de acatamiento obligatorio. Páselo, Roberto. En la Constitución, nosotros tenemos una Constitución pública, política. En la Constitución política dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de las riquezas. En esta ley, en esta Constitución política, nosotros tenemos un artículo que es básico, que dice que el Estado garantizará, defenderá y preservará el derecho de tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que toda persona tiene el derecho humano básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger del derecho humano, y su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones. Costa Rica no solo tiene la Constitución política, sino que tenemos muchas leyes que nos amparan en este tema. La Ley de Aguas, que es de 1942, que es una ley que ya está muy vieja, pero que ha tenido muchas, en los últimos años se ha redactado muchas propuestas y al final no ha sido votada en segundo debate por la legislación de Costa Rica. Pero existe una ley que bajo esa ley nos regimos hasta la fecha. Tenemos una Ley General de Salud, que es de 1973, tenemos la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, la Ley Forestal de 1996 y la Ley de Biodiversidad de 1998. Como reglamentos que queremos solo citar dos de ellos, tenemos el Canon por concepto de aprovechamiento de aguas, que es del 2006, y tenemos el Reglamento para la perforación de pozos y aprovechamiento de agua subterránea, que es del 2021. ¿Qué hace Senara? Porque Senara, como ya les comentamos, nuestra dirección, que es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, en los últimos años podemos hacer un recuento de que de los 51.200 kilómetros cuadrados que tenemos en Costa Rica, hemos podido tener una intervención en el 27% del territorio nacional y más o menos en un monto aproximado con una inversión de $9 millones. Se desearía hacer el estudio de todos los acuíferos en el país, pero eso ha sido muy difícil. Pero sí, por lo menos se ha avanzado en tener ya estudios científicos que nos sirvan de base para la toma de decisiones. En los planes reguladores para las municipalidades, nosotros hemos tenido una gran oportunidad, primero, de poder guiar a las municipalidades en cuanto a los planes reguladores. Muchas de las municipalidades, porque era una urgencia de las municipalidades tener el plan regulador, muchas de las municipalidades hicieron las contrataciones a empresas que les pudiera hacer el plan regulador, y muchas, cuando obtuvieron el resultado, se dieron cuenta que no cumplían con los términos de referencia que teníamos en Senara para revisar estos planes reguladores. Entonces, se les ayudó. Perdón, pero aquí pasa de todo tipo de carros. Se les ayudó a las municipalidades a que pudieran tener un protocolo de qué cosas debían de presentar. Y en especial, que nosotros pudimos aprobar, revisar y ayudarles a ellas
para la variable hidrogeológica que está contemplada dentro de dichos planes reguladores. También se trabajó y se ha trabajado con datos más específicos, páselo Roberto, datos más específicos en cuanto a la modelación numérica. Este tema era un tema que no todo el mundo sabía ni conocía, y nosotros pudimos hacer esta evaluación y propuesta de la explotación de las aguas subterráneas utilizando una modelación hidrogeológica y numérica del Valle Central de Costa Rica, que es la zona del gran área metropolitana, en el centro de la capital de Costa Rica. Esta modelación matemática se ha hecho para tener datos mucho más precisos de por dónde está el agua, cómo se puede disponer de ella y cuál va a ser la utilidad. O sea, también hemos trabajado en otros dos modelos matemáticos, uno de la modelación numérica del acuífero de Jacó Herradura en una zona costera y del acuífero de Ubita, que también está en el Pacífico Central. Disculpe, ¿podemos ir respondiendo preguntas? ¿O Sí. las dejamos para el final? No, para mí es igual. De una vez. Bueno, Sí. por aquí Héctor nos pregunta, ¿qué es exactamente un plan regulador? ¿Y quién lo regula o lo solicita a las municipalidades? Ok. Esa se la dejo al jefe ahí. Se fue. Sí, aquí estoy. Okay. Los planes reguladores nosotros tenemos una ley de planificación urbana y nosotros estamos divididos por provincias y por cantones y después por distritos. Pero digamos el cantón es el que es como decir el gobierno local de un territorio y tiene un alcalde y tiene un consejo municipal. Entonces, a nivel cantonal, todos los cantones, por esa ley de planificación urbana, tienen que tener una regulación del uso del suelo. Sin embargo, no solamente uso del suelo, sino todas las actividades económicas, sociales, biofísicas, y todo tendiendo hacia ordenamiento del territorio, para poder definir dónde quedan las zonas de protección, las zonas de recarga, las zonas industriales, ahora lo vamos a ver un poco más, entonces tal vez así como rápido. De acuerdo, muchísimas gracias. Siga, Roberto. Ahí le voy a dar el pase a usted porque para que se hable sobre la matriz. Nada más, y cuando están lo de los pasos te habla. Sí. Ok, bueno, nosotros, como estábamos hablando de que tenemos los cantones, y muchos cantones no tienen regulación de uso del suelo. Esto trae inconvenientes porque hay un crecimiento propio de las comunidades. Nosotros en Costa Rica tenemos la mayor parte del territorio agrícola con café, históricamente, caña de azúcar, banano, y en los últimos años otros cultivos como la piña. Entonces, lo que pasaba en Costa Rica es que a lo largo de los cafetales, estaba el café, se fueron poblando en calles principales, y ahí fue donde se desarrolló la mayor parte de población. Entonces, digamos, históricamente, el desarrollo de los pueblos estuvo muy influenciado por la parte agrícola. Este es un cantón, Poás es un cantón también muy de cafetalero, y también
un desarrollo urbano cerca de la zona, digamos, más poblada, lo que nosotros le llamamos como el casco central o el distrito central, y empezó a darse un desarrollo urbano. A partir de eso, en una zona frágil de recarga, una comunidad metió un recurso de amparo. Nosotros tenemos una sala constitucional, metió un recurso de amparo a la sala constitucional y la sala lo declaró con lugar, y a partir de ese recurso, del dictamen de ese recurso, se empezó a hablar más en Costa Rica del tema de las aguas subterráneas. Anteriormente se hablaba, pero menos, pero ese recurso marcó como un hito y se empezó a hablar sobre el tema de aguas subterráneas en el país. Entonces empezó a hablar de zonas de recarga, estudios hidrogeológicos, zonas de protección de pozos, zonas de protección de manantiales, perímetros de protección, todo lo que tenía que ver con el agua subterránea, la contaminación, todos los procesos de remediación, contaminación de suelos, toda una serie de términos que estaban ahí pero que no se hablaban. A partir de eso, la sala dijo que tenía que hacerse una matriz de regulación de uso del suelo a partir de la vulnerabilidad de los acuíferos, que la vulnerabilidad es la susceptibilidad a ser contaminado en un acuífero. Y tiene las características y se divide en alta vulnerabilidad, baja vulnerabilidad, media vulnerabilidad. Entonces, a partir de esas vulnerabilidades, la matriz lo que hizo fue asociar usos del suelo permitidos. Entonces, en vulnerabilidad extrema, que es cuando tenemos los niveles de agua subterránea muy cerca de la superficie, son en la mayoría acuíferos libres, son muy arenosos o muy fracturados, y ahí lo que decía la matriz es que no se permitía ningún uso, solo los que ya estaban, los usos que ya estaban establecidos. Y ahí siguió para vulnerabilidad alta, muy alta, baja, y a cada uno se le fueron asignando una serie de usos para casas individuales, urbanizaciones, condominios, industria, parte agrícola, y a cada una de esas actividades se le asociaba una regulación. Por ejemplo, densidad de población o personas por hectárea y cobertura. Entonces, esos dos términos que se utilizan mucho en la regulación del uso del suelo aquí es la densidad y la cobertura. O sea, yo tengo un terreno de 200 metros cuadrados y solo puedo construir una casa que tenga el 20% o el 30%. Y también zonas que las tengo que regular por el número de personas por hectárea. Entonces así van a ser los lotes más grandes o las fincas más grandes, y eso fue lo que se hizo en esta matriz. Trajo muchos problemas la matriz porque regulaba directamente uso del suelo. ¿Qué es lo que al final lo que hacía era ser como un plan regulador? O sea, se asimilaba a un plan regulador. Eso trajo problemas porque la gente no quiere que se le regule el uso del suelo. Porque tienen fincas grandes, se las van dejando a los hijos, van haciendo segregaciones, van haciendo una serie de fincas más pequeñas, calles de uso restringido, y una serie de... Y esto porque las familias tienen grandes territorios y después se van haciendo pequeños para ir heredando a los hijos. Entonces, también la sala constitucional dijo que nosotros podíamos tener una matriz más genérica, porque esa era como para esa población de Poás, aunque después dijo que se podía aplicar a todo el país y también trajo más problemas. Después viene esta que es
una matriz mucho más robusta, porque ya no se mete solo con el término de vulnerabilidad, sino que también con la amenaza. La amenaza son las actividades antrópicas que pueden o tienen la posibilidad de contaminar los acuíferos. Entonces ahí se mezclan dos términos, que es vulnerabilidad con amenaza. Y esas dos multiplicadas generan el riesgo, que es un poco parecido al tema de desastres naturales, que también mezcla vulnerabilidad y amenaza. Pero en el otro, por ejemplo, el volcán es la amenaza y la vulnerabilidad de la población e infraestructura que está en un sitio. Esta matriz más robusta lo que busca es ya determinar una condición de amenaza o una condición de vulnerabilidad, porque no siempre llegamos a los territorios estando virgen el territorio. Y empezar a ordenar de algo virgen, sino que siempre llegamos y ya existen usos del suelo establecidos. Entonces, cuando le aplicábamos la matriz de POAS, habían zonas que quedaban en conflicto con respecto a la vulnerabilidad y ya no se podía hacer nada porque la matriz llegó después. Entonces, esta es mucho mejor porque analiza el riesgo. Roberto, disculpe, tenemos unas cuantas consultas. Sí. Preguntan si los planes, los POAS, son regulaciones nacionales o locales. Se refiere a los planes reguladores. Sí. ¿Son regulaciones nacionales o municipales? Y en el caso de la matriz también, si es nacional o municipal. Nosotros, los gobiernos, el gobierno central, nosotros le denominamos el Estado costarricense. En caso de que no haya regulación a nivel cantonal, el Estado tiene la competencia de poder hacer planes reguladores regionales. Nosotros el único plan regulador regional que tenemos se llama Plan Regulador de la Gran Área Metropolitana. Y ahí involucra más de 20 municipalidades. Entonces, si no hay regulación a nivel cantonal, el Estado tiene la posibilidad de regular más cantones y regionalmente. Entonces, en Costa Rica existe esa posibilidad. En el caso de los cantones, ellos pueden hacer la regulación ellos mismos. No hay, digamos, una intervención del Estado directa, solamente indirectamente por una institución que se llama Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que lo que hace es revisar que todas las regulaciones de uso del suelo estén acordes a las leyes que existan de regulación, como por ejemplo la ley de construcciones, la ley urbana y otras leyes ahí anexas. Entonces, en Costa Rica, el cantón puede hacer su propia regulación y es una política local y es una ley local y puede ser aplicada para regular su propio cantón. Y no hay intervención del Estado. El Estado no puede intervenir porque es una regulación local y se convierte en una ley local del municipio. Y regula el uso del suelo ahí. Excelente, muchas gracias. Y también nos preguntan si amenaza al recurso hídrico incluye solamente explotación del acuífero o también contaminación. La amenaza tiene que ver más con las actividades antrópicas, más que con la extracción. Porque la extracción la podemos ver desde otra perspectiva del tema de sostenibilidad del recurso. La amenaza la vemos como actividades. Por ejemplo, una estación de servicio de venta de gasolina, o diésel, gasolina, búnker, o combustibles.
eso es una amenaza que nos puede generar una contaminación de hidrocarburos en el acuífero. Otra actividad puede ser urbanizaciones, que estábamos hablando de densidad y cobertura, y que esas urbanizaciones tengan como sistema de saneamiento tanque séptico. Entonces, el drenaje del tanque séptico nos puede generar nitratos, bueno, coliformes, nitratos, contaminación bacteriológica, y nos puede también estar metiendo en el acuífero o infiltrando en el acuífero nitratos. Entonces, ahí es una amenaza potencial. Igual, actividades agrícolas, que ya hemos tenido experiencias, por ejemplo, con la piña, que se utilizan herbicidas como el bromacil, y que son viajan con el agua, son advectivos, viajan con el agua, y nos ha contaminado fuentes de captación de agua de abastecimiento público. Entonces, eso es, la actividad agrícola nos puede infiltrar plaguicidas o también nitratos en los acuíferos. Entonces, esas actividades son las que nosotros le denominamos como la amenaza. La amenaza en la matriz se clasifica por el tipo de contaminante en toxicidad, en movilidad, en persistencia, en volumen y otros términos. Hay que calificar a la amenaza por esas características que tiene, que así lo hacen más o menos la categorización de amenaza, si es muy peligroso o es menos peligroso. Y la parte de sostenibilidad tiene que ver más con el tema de captación de extracción de agua. Y ahí ahorita se está hablando de que no solamente debemos tener el tema de extracción, sino el tema de calidad, porque si estamos en una zona costera y sacamos mucha agua, no solamente afectamos la sostenibilidad, sino también se nos puede contaminar el acuífero con intrusión marina. Entonces, el tema de sostenibilidad ahora, pues también se habla de calidad y cantidad, y también se podría mezclar como una amenaza también la extracción. No lo voy a quitar, pero para no hacer más complejo el paquete, pues, nosotros lo tenemos un poco separado. Excelente, muchas gracias. Bueno, Y, también tenemos, sí. perdón, nada más, sí, pero creo que ya respondió con el tema de la explotación y sostenibilidad. Eso sí, ya quedó claro. Ángela, yo diría que, digamos, para lograr, digamos, avanzar en este tema que nos quedan, antes de llegar a digamos, a la profundidad del estudio de caso, que pudieran apuntar por ahí las preguntas y nosotros vamos respondiendo en cuanto se pueda, pero como para ir avanzando. Sí, bueno, perfecto. Ahí las pueden igual seguir escribiendo. Gracias. Gracias, sí. Sí, es que todos los temas son temas muy amplios. O sea, todos los temas, incluso en una maestría, no se desarrollan todos estos temas que uno conversa, porque en cada uno es un tema. La abstracción es un tema. El tema de explotación de un acuífero es otro tema. El de sostenibilidad es un tema. El de contaminación. Y así un montón de temas que son muy amplios. Muy fascinantes, pero muy amplios. Bueno, aquí este es un método que utilizamos nosotros, que es una combinación con análisis de vulnerabilidad y un factor de seguridad que nosotros le ponemos a la zona no saturada, o sea, los suelos que están arriba, a la hora de instalar estaciones de almacenamiento de hidrocarburos. Es como un seguro, aparte de la vulnerabilidad que ya está establecida mediante los estudios hidrogeológicos y una metodología que se denomina GOD, le metemos un factor de seguridad. Sonia.
Tal vez ustedes se han preguntado, como lo hicimos nosotros hace algunos años, el qué se hace, digamos, con los estudios hidrogeológicos que se elaboran. Nosotros estábamos hablando de planes de aprovechamiento sostenible de acuíferos, que son los PAS. ¿Por qué? Bueno, no es un tema que solo Costa Rica lo haya hecho. Nosotros en Costa Rica fuimos los primeros, el SENAR, en hacerlos, pero en otras latitudes se habla también un poco sobre esos planes para darle una continuidad a los acuíferos. Eso es una estrategia, los PAS, para la producción y manejo adecuado del agua y los acuíferos, mediante la participación y organización de diferentes actores sociales, en respuesta a una realidad ambiental, social y económica, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué pasaba con ese montón de estudios hidrogeológicos? Bueno, la verdad es que el tema de la hidrogeología es un tema complejo, es un tema que muy pocas personas comprenden y no está mal, o sea, no está mal, es que todo lo tenemos que aprender en la vida, todos los días aprendemos un montón de cosas que nos van a ayudar después. Estos estudios se elaboraban y se dejaban ahí en las gavetas, en las universidades y muchas cosas. Se pensó cómo poder llevar esa información de esos estudios hidrogeológicos a las comunidades, a los pueblos, a la gente, que es por la que nosotros trabajamos. Porque si nosotros hacemos un estudio hidrogeológico es para que nos dé una respuesta para la toma de decisiones, para mejorar el estilo de la vida de los pobladores, de los actores locales. Entonces, agarramos y para hacer un PAS, el primer punto, lo más importante es tener un estudio hidrogeológico de la zona. ¿Cómo se llama el PAS? De acuerdo a cómo se llama el estudio hidrogeológico. Por ejemplo, el PAS de Parrita. ¿Por qué el acuífero es el acuífero de Parrita? El acuífero de Santa Cruz, porque el PAS se llama PAS Santa Cruz. Nosotros hemos hecho 4 PAS, uno que se llama, lo pueden ver aquí en el mapita de Costa Rica, uno que se llama PAS Sardinal, otro PAS Santa Cruz, PAS Parrita y PAS Río Blanco. Están en diferentes lugares de Costa Rica y como es un acuífero, como es una cuenca, como es un territorio, todos son diferentes, pero se ha tratado de poder transmitir esa información que es difícil de los estudios hidrogeológicos con un vocabulario que los actores puedan comprender y puedan después trabajar con nosotros para revertir la problemática que se encuentra en esos acuíferos. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos 3 talleres, uno que se llama formulación, que es donde lo primero que le hacemos a los actores, bueno, los actores que se invitan son actores a nivel institucional, a nivel de ONG, a nivel de la academia, a nivel privado, a nivel etcétera. Todos los actores están invitados dentro de estos talleres. En formulación lo que hacemos es llevarlos y lo primero que les damos es una capacitación para que aprendan los temas que van a escuchar cuando el hidrogeólogo que hizo el estudio les va a explicar el estudio. Muchos de los conflictos que hay a nivel de recurso hídrico, bueno, y a nivel de todo, yo diría, de la vida también, es porque no logramos entender lo que nos están diciendo. Por ejemplo, si a mí me dicen que la recarga potencial de un acuífero es de 183 litros por segundo, posiblemente a mí no me diga nada. Y posiblemente, si yo digo 183 con respecto a 100, tal vez, yo digo, bueno, entonces está alto, pero si es 183 con respecto a 1000, entonces no, está poquitito. Y empiezan los conflictos de los actores con las instituciones y con todos. Entonces, lo más importante es tener el estudio hidrogeológico
el convocar a los actores y explicarles el vocabulario, qué es cambio climático, qué es un acuífero, qué es una perforación, qué es una intrusión marina, qué es, etcétera. Y después de que ellos ya reciben esa información, el hidrogeólogo les explica el estudio hidrogeológico. ¿Qué es lo que dice el estudio hidrogeológico? Y cómo me va a afectar a mí y cómo y qué tengo que hacer yo. Entonces, cuando se les da la charla sobre el estudio hidrogeológico, ellos tienen que construir una matriz que va a indicarnos cuáles son las problemáticas identificadas y cómo vamos a revertir esta problemática. Entonces hacemos matrices con propuestas de manejo del acuífero y después en ese mismo taller de formulación lo que hacemos es ubicarlos en grupos para que ellos mismos desde su perspectiva de actores puedan identificar en la zona en donde están, cuál es mi acuífero, cuál es mi municipalidad, cuál es mi terreno, cuál es mi cuenca, ¿verdad? Se podría hacer de todo, nosotros es cuál es mi acuífero y decir, yo vivo aquí en este punto, a la par mía hay una persona que produce piña y yo me estoy contaminando y empiezan a decirnos la descripción de nuestro acuífero, qué hay arriba de este acuífero. Entonces, hacemos estas propuestas de manejo, cómo poderlo revertir y así con todos en una forma participativa, con una forma muy didáctica, con lápices de color, con los límites del acuífero bien definidos, etcétera. Y después se pasa a un taller de sistematización. Se agarra toda la información que hay en los talleres de formulación y se sistematiza, pero no solo se sistematiza, sino que se presenta a la comunidad, al grupo y se dice, esto fue lo que usted dijo, esto fue lo que usted, esto es lo que ustedes dijeron. No, eso no es, así no estaba puesto, tenemos que corregirle aquí, bueno, entonces se valida la información en este taller de sistematización y el último que hay, bueno, ahí se construye en ese taller de sistematización un plan de acción para el manejo del acuífero y cuando ya está ese plan de manejo para el acuífero, que es integral, se le presenta en el último taller de socialización, que ahí sí se invitan a los jerarcas, a los que tienen poder de mando, que pueden movilizar recursos y que pueden, digamos, también aceptar todas las estrategias y propuestas dentro del plan de acción y se socializa. Y con eso, en la socialización, se les pregunta a la comunidad, ¿ustedes están de acuerdo en qué? Porque yo para haber trabajado tanto y haber hecho un plan, pero para que se quede en una gaveta, no sirve. Entonces, ¿están de acuerdo en formar una comisión que les dé continuidad, que pueda hacer el seguimiento, el monitoreo de esto que se planteó? Entonces ellos dicen sí. ¿Cómo lo imaginan? Bueno, puede ser una comisión de cuencas, un organismo de cuencas, puede ser una comisión municipal, una comisión de la comunidad, y ahí empiezan las acciones. Ellos mismos eligen quiénes quieren darle seguimiento a ese plan de acción y se nombra una comisión para el manejo de ese acuífero. Y así se sigue por el tiempo que esté establecido. Nosotros ha sido un plan que todavía nosotros nos estamos haciendo preguntas de qué debemos de mejorar, cuánto tiempo debe ser tratado con un tiempo de inicio y fin, como un proyecto o cómo, porque la idea es que la comunidad se apropie de esos conocimientos y ellos mismos sean los que se empoderen y puedan darle ese seguimiento a las propias tierras de ellos, a los acuíferos de ellos. Porque nosotros, digamos, como técnicos, vamos y desarrollamos estas actividades con ellos, pero regresamos a nuestras casas, no vivimos en esos lugares. Ellos son los que viven y tienen la problemática y saben dónde les duelen las cosas. Entonces, ha sido una experiencia muy buena
Tenemos más de 250 personas capacitadas en estos PAS. Tenemos las comisiones de seguimiento. De estos 4 PAS han salido 2, una comisión de las municipalidades formadas por miembros de las municipalidades. En el otro PAS, una ASADA, que es una administradora del agua, una ASADA, fue la que se encargó de hacer un grupo que le da el seguimiento al plan de aprovechamiento del Río Blanco Limón, que es otra provincia, y tenemos 2 PAS que fueron creados, un decreto para el manejo de esas zonas. Entonces, ahí sí se le obliga a las instituciones del Estado y a los actores presentes en el acuífero a que aporten tanto económicamente como profesionalmente y que le den el seguimiento ya en una forma mucho más estricta que los otros 2 PAS. Es todo un tema bastante bonito y grande que nosotros en cualquier momento podemos explicarlo, pero es bastante grande, ¿verdad? Con gusto nosotros vamos a estar respondiendo las preguntas, pero vamos a avanzar. Ok, este es otro modelo de gestión que nosotros lo denominamos como un plan cantonal de recurso hídrico. Bueno, Sonia antes habló de estos planes de aprovechamiento sostenible, nada más que se le olvidó cuánto cuesta más o menos un plan de aprovechamiento sostenible. Que, digamos, todo el desarrollo de lo que ella mencionó, de los talleres, de las invitaciones, de la identificación de actores, de una serie de procesos, procedimientos que hay para llegar a tener un plan, también tiene que haber un estudio hidrogeológico. O sea, la base de hacer un plan de aprovechamiento sostenible puede nacer de una crisis, como también mencionó Sonia, de una crisis, porque nadie quiere que se lleve el agua de los acuíferos donde está viviendo para otras zonas, o algún otro proceso judicial o de la misma sala constitucional que dictamine hacer un plan de aprovechamiento sostenible. Y entonces el estudio hidrogeológico ya tiene un costo asociado, más el costo de hacer un plan de aprovechamiento sostenible. Estamos hablando pueden ser alrededor de unos $600,000, ¿verdad? Hacer todo el plan con el estudio. Entonces vean que este es un poco, digamos, oneroso y no todo el mundo está en la disposición de pagarlo. Sobre todo porque a veces tiene que ser de una institución hacia las comunidades, porque las comunidades no tienen recursos para poder hacer estos planes. Entonces, vean lo complejo que es hacer planes de aprovechamiento sostenible. Este plan cantonal, y lo denominamos así porque es sobre el área del cantón. Y también lo que se hace es un diagnóstico de la información existente, se plantea junto con el alcalde y la administración de la municipalidad si se pueden hacer estudios más específicos, y ahí se le dan los costos y se arranca el estudio. Pero también paralelo a eso, como ya Sonia dijo, que pasar la información hidrogeológica a una información más amigable para los actores, hay una parte ahí de identificación de actores y nosotros denominamos gestores hídricos, porque en la parte de identificación de actores, no es todos los actores que requerimos para este proceso del plan cantonal. Son actores estratégicos que nos puedan servir luego para plantear proyectos más específicos, que es el portafolio de proyectos. Y debidamente con los indicadores de cumplimiento, de ejecución y cumplimiento. Incluso pueden haber indicadores ahí también de objetivos de desarrollo sostenible.
Aquí lo importante, el plan cantonal, es que uno de los actores principales, el actor principal es la municipalidad. Y una vez que se establezca el portafolio de proyectos, bueno, ¿quién va a desarrollar esos proyectos? Ahí es donde vienen estos gestores hídricos, que son los que tienen que gestionar el proyecto, ¿verdad? En la modalidad de proyecto, buscar el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, la ejecución, el monitoreo, y ya el seguimiento y digamos, el finiquito del proyecto. Y proyectos pueden ser proyectos para zonas de recarga. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos que algunas municipalidades tienen zonas montañosas donde todavía hay vegetación. Bueno, digamos, hay montaña, hay la parte forestal. Y ahí ahí en Costa Rica tenemos otra ley que habla de pago de servicios ambientales. Entonces, uno de los proyectos que pueden salir del portafolio es incluir fincas que son fincas de recarga acuífera. Podemos incentivar, no cambiar de uso y además pagarle a la población por ese servicio ambiental, que es el pago de servicio, del pago de servicio ambiental por parte forestal. Eso puede ser un proyecto. Pueden haber otros proyectos. Identificación de zonas de pozos y manantiales podría ser otro proyecto. Y así pueden haber otros proyectos de residuos sólidos, de limpieza de ríos. Pueden haber una serie de proyectos, pero que tengan factibilidad de hacerse y que tengan recursos, porque si no nos quedamos en un portafolio nada más de un montón de proyectos y nadie los ejecuta, que es lo que ha pasado un poco con los planes de aprovechamiento sostenible que hablaba Sonia, que se quedaron, a veces son un plan que tiene muchos ejes estratégicos, pero eso no aterriza en este portafolio ni en la búsqueda de recursos. De ahí que es que la gente está muy involucrada para poder ejecutar los proyectos en función de búsqueda de recursos financieros. Entonces, ahí hay un tema, por eso este plan cantonal, el eje principal es que la municipalidad sea la gestora del proyecto. Y vamos al tema de, bueno, ya la compañera habló un poco de seguridad hídrica. Nosotros estamos con estos conceptos, vinculándolos con la investigación hidrogeológica. Bueno, ya Sonia también habló del derecho humano al agua potable, y una serie de guía sobre el tema de la investigación a nivel de zonas urbanas. Hace poco di una charla en el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos sobre el tema solamente sobre el tema de aguas subterráneas y la parte urbana. Porque en la parte urbana ya tenemos las fuentes de contaminación por el uso del suelo, y ya ahí hay que manejar no solo las aguas subterráneas, sino también la escorrentía y temas de invasiones de cauces y toda una problemática de residuos. También del tema de los deslizamientos, que en esta tormenta de la semana pasada hubo un accidente en Costa Rica de una carretera donde hubo un proceso de un bus que iba hacia una zona y se vino un deslizamiento y mató como a 11 personas. Entonces ya el tema ahí también en zonas urbanas es los temas de manejo de las zonas inundables, las avenidas máximas, el cambio climático, los eventos extremos,
Entonces hay toda una complejidad en el tema de las aguas, el manejo de aguas en zonas urbanas. Bueno, nosotros, como dice Sonia, a veces utilizamos como una terminología muy específica, y a veces los términos pues no son como los más conocidos de lo que uno conversa durante el día. Nosotros lo que hacemos son modelos conceptuales de los acuíferos para ver cómo funcionan. Cómo funciona, cuánta agua es de recarga, dónde están las zonas de recarga, cómo se recarga el acuífero, cuánto es el volumen de agua utilizable, cuánto es el volumen de agua del acuífero, cuánto es el potencial, hasta cuándo podemos explotarlo, pero para eso se requiere toda una serie de monitoreos que también son caros, porque se utilizan pozos perforados, un poco más pequeños que los de extracción, para monitorear el sistema, y eso es bastante caro porque cada metro de perforación está como en los $250 el metro de perforación. Entonces vea que yo siempre me gusta hablar como de costos, pero porque esta inversión que hace Senara, la gente no lo ve como una inversión, lo ve como un gasto. Ah, no, que están gastando en investigación. No lo ven como una inversión. Incluso nosotros tenemos el Ministerio de Planificación, que es el Mideplan, que es el que planifica todo a nivel del país en temas de inversión. Y hemos querido que los estudios hidrológicos se metan dentro de los términos de inversión, ¿verdad? Porque en realidad es una inversión para el futuro y tenemos que convencer. Y nosotros lo que trabajamos son con mapas. Los mapas son nuestro producto estrella, y los mapas nos dan la información sobre dónde están las zonas de recarga, dónde son las zonas más vulnerables, dónde debo cuidar más el acuífero, y para eso utilizamos los mapas. Este es el cantón de Belén. Este cantón de Belén es un cantón central, como dice Sonia, en la parte central del país, donde viven los 2 millones, bueno, ahora estamos llegando a 2 millones como 500, 2 millones, nosotros somos 6 millones, de ahí vive gran parte de la población de Costa Rica. Y ahí tenemos un cantón que se llama Belén y pertenece a la provincia de Heredia. Entonces, ese cantón son 10 kilómetros cuadrados. Es un cantón de los más pequeños del país. Pero tiene particularidades hidrogeológicas muy importantes porque es una zona de descarga de los acuíferos volcánicos que tenemos. Y tenemos manantiales de hasta 700 litros por segundo. 700 litros por segundo ya podemos darle agua a 300,000 personas o más. Entonces, además de que se explota, la misma municipalidad de Belén explota por medio de manantiales y pozos, y es una municipalidad que es operadora del sistema de agua de abastecimiento público. Entonces tiene muchas características. Además, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que es la institución que tiene competencia en todo el país en el manejo del agua, de abastecimiento público y saneamiento, también ahí capta agua para otras zonas. Entonces es un cantón bastante interesante, además de que es una parte baja. Entonces también tenemos el tema de las inundaciones y el de las avenidas máximas. Y es la zona de descarga del acuífero. Entonces todo se conjuga en ese cantón, y tenemos ahí una geología también compleja porque ya también están las terminaciones volcánicas del Valle Central. Y también, es lo que yo les decía, está todo lo que es el uso del suelo. Entonces tenemos las zonas industrial, es también, como está muy cerca del aeropuerto internacional Juan Santamaría, que es el aeropuerto que tenemos en
en la zona central, también fue influenciado para que se formara ahí una zona industrial muy desarrollada. Entonces ahí tenemos hoteles, tenemos industrias, tenemos toda una complejidad ahí entre lo urbano y lo industrial y lo turístico. Entonces, pues aquí está el mapa de uso del suelo actual, donde están las zonas, de casas, de instituciones públicas, y también esta zona aquí, aquí está la carretera, que va hacia el aeropuerto, y también tenemos esta zona aquí, que es de zona industrial, con algún desarrollo turístico a nivel de hoteles, sobre todo. Entonces, si eso nosotros lo mezclamos, nosotros ¿por qué no se me desapareció un mapa? Se me desapareció un mapa que estaba aquí, pensé que, hace un momentito. Ah, no, este es más bien. Más bien este mapa fue un mapa que hicimos una sobreposición de este mapa, que es del uso actual, con el hidrogeológico. Y eso este mapa, ¿qué nos quiere decir? Que hay unas zonas de conflicto de uso. Que no se enrede con la metodología de capacidad de uso y de uso actual, que genera un tema de conflictos, pero es más que todo como más tipos de usos del suelo. Lo que hace es mezclar la hidrogeología y la vulnerabilidad con el mapa urbano. Y lo que dice es dónde están los circuitos. Cuando estoy poniendo en vulnerabilidad alta, estoy poniendo alta densidad de población. Entonces, ahí entra un circuito. Entonces, esto lo interesante de estos mapas es que a partir de lo que ya tengo, de la zonificación de uso del suelo, lo mezclo con la hidrogeología y de ahí saco un combinado o un mapa de conflictos, ¿verdad? Y yo puedo, a la hora que se está haciendo la regulación del territorio, del uso del suelo, del plan regulador, yo puedo ya sentarme con los ingenieros, con los arquitectos que están haciendo el plan regulador y con los geólogos y decirle, aquí tenemos una incompatibilidad. Y eso se genera a partir de colores, como las matrices de vulnerabilidad, y yo puedo decir cuáles zonas son compatibles, cuáles no son compatibles, y bueno, cuáles son aceptables o digamos, o recomendables. Bueno, estos son como los tipos de usos, que no vamos a entrar en mucho detalle de eso. Y después yo, de alguna forma, regulo el tema de vulnerabilidad, asignándole algunas características dependiendo de esa compatibilidad o no compatibilidad con la sobreposición de los mapas de zonificación de uso del suelo con los de vulnerabilidad. Bueno, eso era más o menos el tema de Belén. Muchas gracias. No sé si Sonia iba a intervenir con algo más y si no pasamos a los comentarios. No, yo estoy bien con los comentarios, ahí si pasan preguntillas, entonces ahí las contestamos. Ok, excelente. Bueno, por acá nos preguntaban a qué escala se trabajan los mapas para estos estudios. Es relativo. Por ejemplo, los mapas más regionales los trabajamos a unos 50,000. O sea, 2 centímetros, 1 kilómetro. Ok, y yo vi por ahí que el otro tenía una escala 1, no sé si me pareció, vi mal, 1:30,000, era más. Sí, este de Belén se trabaja unos 10,000. Ah, ok. Unos 10,000. Ajá.
O sea, son escalas más pequeñas para tener mejor visión de las curvas de nivel y también de las características geológicas. Lo que pasa, entre más detallado tengo el mapa, más costoso, porque tengo que afinar más los temas de geología y los temas de hidrogeología. Por eso yo le decía que las perforaciones son bastante caras, $250 el metro. Entonces ya un piezómetro, que así le denominamos nosotros a esas perforaciones, de 20 metros, ya nos están, ya los costos, estamos hablando de $5,000, $6,000, ¿verdad? Entonces, las investigaciones en función de la escala también va levantando costos. Incluso los mapas geológicos en territorios muy grandes, bueno, son hechos con varias técnicas que ahora se utilizan, incluso algunas técnicas satelitales y geomorfológicas. Nos pueden dar algún detalle, pero para hidrogeología, mucho es de la investigación de lo que pase debajo de la superficie. Entonces, a veces la geología se queda en la parte superior y después hay que meterle un poco a la hidrogeología con métodos indirectos como geofísica, como perforación, toda la parte climática, tener buenas estaciones climáticas, y ya se va haciendo más complejo el manejo de información detallada. Eso es relativo, pero es importante a la hora de trabajar a nivel cantonal, porque nosotros tenemos cantones de 10 kilómetros cuadrados y tenemos cantones de 1,000 kilómetros cuadrados. Exacto. Entonces, va a depender de estas condiciones de información, que incluso puede existir información. Claro, claro, muchas gracias por la aclaración. Si al final también el tema de costos pues restringe el detalle. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o hacer una pregunta directamente abriendo su micrófono. No tengan miedo, no tengan miedo. Por aquí, Diana, por favor. Hola, mucho gusto. Diana de Guatemala, Mancomunidad Gran Ciudad del Sur. Me llamó mucho la atención y quisiera preguntar si en los planes reguladores hay alguna como lista corta, así como cuando se manejan en centros históricos u otro tipo de planes como más hacia lo local, de algunos usos restringidos o que pueden hacer un daño pues bastante grande, como el que mencionaban, el de una gasolinera o bomba, como le dicen ustedes, o por ejemplo talleres de mecánica donde utilizan aceites, o que estos usos de suelo, digamos, puedan estar condicionados para el tema de zonas, o no llegan a tanto detalle, o cómo trabajan estos temas con las municipalidades para nosotros, o sea, los cantones para ustedes, de restringir estos usos, o qué alternativas o bajo qué otras leyes, digamos, se fusionan para restringir estos usos. Sí, bueno, así tan elaborado, yo creo que a nivel mundial no está tan desarrollado lo que hablaste, pero digamos, por eso es que hay tanta contaminación de las aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas vinieron a tener más relevancia en los últimos años. En Estados Unidos, por ejemplo, habían como 15,000 estaciones de servicio contaminando acuíferos. De las que tienen reportado, ¿no? Pues es que haya más. Y en Canadá y en otras latitudes. El problema del uso del suelo siempre va a ser un tema eminentemente económico. En la ley de planificación, pues ahí viene la lista y tal vez puede accesar ahí por internet, puede poner ley de planificación urbana de Costa Rica y ahí le va a aparecer la ley. En los planes reguladores
usan este tipo de usos. Zona residencial comercial, zona residencial de alta densidad, zona residencial de baja densidad, zona residencial de media densidad y zona residencial de densidad especial. Y también está zona industrial. Ahora, ¿qué se pone en la zona industrial? Ya ahí, cada zona de esas tiene pues una regulación. Por ejemplo, la de alta densidad dice, bueno, usted puede instalar, hacer residencias verticales de 4 pisos y puede manejar densidades de 300 personas por hectárea o incluso, bueno, ya es muy específico, pero cuando son condominios o este tipo de torres, ahí la densidad hay que manejarla un poco diferente. Pero todo esto, en el caso de las zonas industriales, nosotros tenemos el Ministerio de Salud que da los permisos de funcionamiento. Entonces, ahí todavía hay una regulación del tema de qué tipo de actividad usted va a instalar. Entonces, si usted va a instalar una, qué sé yo, una fábrica de papel, bueno, ahora ya el papel casi no se usa, pero por ponerlo un ejemplo, ahí en Belén había una de papel y quien regula esa actividad es el Ministerio de Salud con la ley de salud y con el permiso de funcionamiento. Bueno, está el permiso municipal de uso del suelo que tiene que estar en la zona industrial. Una vez que ya tenga ahí, que sea compatible con la zona que la municipalidad tiene como zona industrial, entonces ya los otros permisos vienen de otras legislaciones a nivel nacional, como el permiso de funcionamiento que da el Ministerio de Salud. Y también la regulación ambiental, que nosotros tenemos una institución que se llama la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, que da el tema también ambiental. Entonces, usted se alista de paciencia. En Costa Rica estamos tratando de ver cómo se reducen los tiempos. Se alista de paciencia y hace una lista. Lo primero tiene que ir a la MUNI, tiene que tener la disponibilidad de agua, tiene que tener los servicios eléctricos y todos los otros servicios municipales. Y después tiene que irse para la SETENA, hacer la parte ambiental, tiene que irse al Ministerio de Salud y depende de lo que usted vaya a hacer, tiene que ir también por temas de combustibles y así se va haciendo toda la lista de dónde tiene que ir a las diferentes instituciones. O sea, que existe toda una serie de pasos para llegar a instalar. Pero lo principal es que la MUNI tenga dentro de su plan regulador los diferentes usos ya establecidos. Entonces usted no puede ir a instalar una industria en una zona residencial. ¿Qué es lo que pasa cuando usted no tiene esa regulación? En una zona residencial empiezan a haber talleres mecánicos. Empiezan a haber negocios. Empiezan a haber incluso salones de belleza, tintorerías, que son extremadamente contaminantes. Los tintes que se usan para lavar la ropa, para limpiarla, son de las contaminaciones más complicadas que tienen otros países desarrollados, que son los compuestos orgánicos. Entonces, eso pasa cuando ya está el desorden, de que tengo talleres mecánicos, tengo restaurantes, tengo tiendas, tengo comercio, tengo unos abastecedores, centros comerciales, y empiezo a tener un desorden ambiental. Eso es lo que pasa en todos los países. Ya algunos países más desarrollados sí tienen las zonas industriales y solo ahí se pueden instalar ese tipo de cosas. En Costa Rica, ¿qué pasa? Que tenemos los talleres mecánicos y a veces no hacen un buen manejo de los hidrocarburos o de los aceites. Y pueden estar contaminando los acuíferos y no nos damos cuenta. Después cuando hacemos los monitoreos nos salen compuestos orgánicos.
Y eso es lo que pasa en las ciudades, que empieza a aparecernos contaminación de muchos tipos, incluso de los emergentes, que son medicinas, drogas, una serie de contaminaciones que no las teníamos anteriormente en los acuíferos, y ya empezamos a tener cafeína incluso en los acuíferos, y entonces hay que hacerse muy detallista en los análisis químicos para poder detectar esos compuestos emergentes. Eso no es que nos sirva para saber si la gente está consumiendo más cocaína o está consumiendo más cafeína, nos sirve para ver la vulnerabilidad que tiene el sistema. Quiere decir que si están pasando esos contaminantes emergencias, nos pueden estar también pasando otros compuestos orgánicos como estos que les digo de los organoclorados, de limpieza, por ejemplo, y eso nos puede contaminar los acuíferos. Roberto, yo también quisiera contarles porque pronto uno, ¿verdad? Yo me pongo a ver que, bueno, Guatemala tiene toda esta, uno cuando escucha qué se está haciendo en otros países, de pronto se obstina y dice, pero es que nosotros estamos tan pollitos, no hemos hecho esto y esto. Bueno, pero el asunto es empezar y ser positivos y seguir para adelante proyectando, digamos, las cosas que queremos hacer. Les cuento uno de los trabajos que nosotros hicimos es del acuífero de Jacó. Jacó es un pueblo que es muy turístico porque está en la orilla del mar, y va demasiada gente a pasear y a bañarse, etcétera. Es como una ciudad también, tiene de todo. Y resulta que cuando hicimos la delimitación del acuífero de Jacó, era prácticamente casi que todo Jacó, ¿verdad? Lo que había por arriba era prácticamente que igual al acuífero de Jacó. Entonces, quisimos hacer un monitoreo de focos de contaminación. Y en el monitoreo de focos de contaminación nos fuimos en el límite de toda la zona, de todo el territorio, ubicando dónde estaban los salones de belleza, dónde estaban los talleres mecánicos, dónde estaba, digamos, todos los focos que nos podrían tener una contaminación en el acuífero. Y después de eso, elaboramos una matriz de contaminación para el acuífero de Jacó. Entonces, es una cosa que, bueno, teníamos el estudio, obviamente, hidrogeológico del acuífero de Jacó, pero nosotros podríamos ir identificando esos focos de contaminación y de pronto ir regulándolos y dándole, digamos, las directrices de qué, hasta dónde pueden ellos regular, ¿verdad? Y el municipio ahí sí tiene que, digamos, tendría que ser fuerte en cuanto a que designe esos espacios, como dice Roberto, y esos usos para que no, de pronto no se despelote, digamos, el territorio. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto nos pasa en Costa Rica y pasa en muchos países de Centroamérica y Latinoamérica, que cuando queremos hacer un ordenamiento del territorio ya está todo ordenado, desordenado, diría yo. Ya empezamos y hacemos una matriz para ver, ¿verdad? El plan regulador. Aquí usted no tiene que construir, y de pronto que tiene construido todo, cuando llega y dice, mira, aquí había un pozo y ya le construyeron un hotel encima, o cosas como este tipo. Entonces, de pronto sería una buena opción ir empezando con este tipo de acciones, de que podamos ir revirtiendo, digamos, estos efectos tan negativos, pero trabajando con una meta que es que se apruebe la ley de aguas, hacer la presión nosotros y también poniendo a las municipalidades, capacitándolas. Y aquí yo voy a decir eso, no sé si el jefe cuando terminemos me va a regañar y me va a echar y de pronto ya no va a tener trabajo, pero yo sí le voy a decir, las municipalidades, y porque lo he visto, porque me ha tocado trabajar con muchas municipalidades, digamos aquí en Costa Rica, necesitan mucha capacitación. ¿Por qué? Porque ustedes tienen tramitología y cosas que a veces no se ni se entiende, y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Y cómo voy a regular yo esto? ¿Y cómo voy?
Pero entonces, en esta capacitación, en esta parte de cómo, y eso vino a ser muy importante para Costa Rica en los planes de reguladores, de poder ir capacitando también a las municipalidades de qué necesitaban, qué era eso, cómo tener una matriz puntual de una de las zonas, ¿verdad? Una matriz específica para un cantón, etcétera. Entonces, los que hacen la tramitología y los que dan permisos y toda la cuestión, siempre es necesario, especialmente en las municipalidades, que se tenga esa capacitación, que se reciba esa información para poder nosotros tener cómo tomar decisiones. No quiere decir que solo las municipalidades, somos todos. En realidad somos todos y todos aprendemos todos los días. Y no es que, ay, no, es que yo no sé eso. Sí, yo no sé un montón de cosas. Y ahí les dejé los correos de Roberto y el mío. Con mucho gusto, si necesitan ampliar, digamos, alguna información, ahí van a tenerlos. Muchas gracias, Sonia. Y Con mucho gusto. Héctor nos tenía una consulta también. Hola, Héctor. Hola, Sonia, cuánto gusto. Igualmente. Gracias. Muchas gracias por compartir también, Roberto, esta experiencia con nosotros. Es muy ilustrativo para nosotros que hoy en día hemos venido trabajando conjuntamente con las MUNIs, principalmente Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, niveles piezométricos. Todavía no nos hemos aventurado en este tema de uso del suelo con base a la contaminación del acuífero, pero creo que son temas, como bien dicen ustedes, que debemos tarde o temprano que ir tocando. Y el deseo de tenerlos aquí es precisamente eso, ¿verdad? Que los compañeros de las municipalidades también puedan ver cómo lo han hecho ustedes y cómo podríamos nosotros, siguiendo esos pasos, ir avanzando también en ese tema. Pregunta un poquito orientada a eso. En principio, pues obviamente agradecerles, pero en otro momento, ¿en qué momento, digamos, ese estudio de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero llega a encontrar un punto de equilibrio con el tema de la sostenibilidad del acuífero en términos de extracción de agua y cómo están asociadas esas zonas, digamos que perfectamente denotan actividades y limitan actividades puntuales con ese tipo de extracción, digamos? ¿En qué momento? ¿Lo ven ustedes o ya esa información la usa otro departamento? ¿Cómo van limitando y haciendo ese equilibrio? Solo para entender un poquito la otra contraparte, digamos, que es ese almacén de agua que se está también aprovechando, ¿verdad? Gracias, sí, gracias también por la invitación. No, nosotros en el tema de los planes reguladores o planes de ordenamiento del territorio, lo que se está haciendo ahorita en Costa Rica, no lo que debería, sino lo que se está haciendo, es cuando se está haciendo la planeación de tener el plan regulador cantonal o el ordenamiento del territorio cantonal, cuando están las variables sociales, están las variables biofísicas, económicas, paisajísticas y una serie de variables que se toman en cuenta para hacer el ordenamiento. Una de esas variables es la parte de agua. Y ahí está el agua subterránea, pero también el agua superficial por todo el tema que hablamos antes de las avenidas y de escorrentía. Entonces, en ese momento es que se mete el mapa de hidrogeología o las capas o el atlas de ese mapa para poder, cuando ya se tengan todas esas variables, ya se tenga el uso del suelo actual, entonces se hace la mezcla y se puede recomendar zonas. Aquí no va la zona industrial, aquí no va la zona... Ahora, ese mapa, esa sobreposición de mapas, nos lleva a proteger el recurso. Ahí está, digamos, incluido la protección del recurso. Por otro lado está el tema de extracción. El tema de extracción, como yo le decía, si uno lo combina, se le complica. Entonces nosotros el tema de extracción lo tenemos aparte. Entonces nosotros hacemos las investigaciones hidrogeológicas y hacemos lo que llamamos el balance hídrico del acuífero. Entonces el balance hídrico, ahora Sonia dijo recarga potencial, porque es un método que se está utilizando
incluso en Centroamérica, en el último congreso, se ha utilizado un modelo que se hizo aquí de Gunther Chosinski, es el método de Gunther Chosinski, así se llama. Entonces se hace el balance hídrico, se saca la extracción y la oferta, que sería ese balance hídrico, y ahí se hace el balance, ¿verdad? Entre las entradas y las salidas del sistema. Las salidas como manantiales y como extracción y flujo hacia los ríos, y lo que entra es la recarga. Entonces ahí se hace, digamos, como una sumatoria de entradas y salidas, y ahí se determina cómo está el acuífero. Ya hicimos un estudio para el Valle Central y estábamos llegando a tener una extracción de 9 metros cúbicos por segundo y una recarga de 9.7 metros. O sea, estábamos en el límite. Ya si se extrae más agua, lo que puede pasar es que ya el acuífero va bajando, que ya ejemplos hay en América del Sur, y ahí teníamos problemas de sostenibilidad. Entonces, esos estudios los hacemos aparte. A veces no los mezclamos con lo de la regulación del uso del suelo y el tema de vulnerabilidad, aunque están relacionados, pero a veces es mejor separar para poderlos visualizar mejor. Muchas También algo así muy rapidito, también hemos tenido la experiencia que en acuíferos costeros es mayor la extracción que la recarga. Entonces tenemos ya casos muy serios de contaminación marina, ¿verdad? Donde ya son pozos que es irreversible, ya habría que cerrarlos y todo, y que abastecen a un montón de gente. Entonces, eso nos ha tocado también regular, ahí sí, digamos, por medio de MINAE, y de nosotros y de la IA, que somos 3 instituciones que trabajamos con una comisión técnica interinstitucional, dando los criterios, digamos, para la zona y diciendo, no se permite la extracción de un pozo más. No se da permiso, no se extrae porque ya tenemos problemas serios. Entonces, para reposar un poco el acuífero y todo, pero eso no es fácil porque tenemos un montón de pozos ilegales y tenemos todo, pero esto es la lucha constante, digamos, de las zonas en donde trabajamos, en las zonas donde vivimos, que si nos dicen no le damos permiso, lo hacemos ilegal, ¿verdad? Por la tramitología y todo, pero que sí tenemos muchos trabajos que hemos hecho en diferentes lugares en donde se ha visto la extracción puntualmente con esta contaminación marina, y se ha visto la sobreexplotación de acuíferos también en otras zonas. gracias. Muchas gracias. Tenemos también la mano levantada de Jorge Iván Cifuentes. Ingeniero, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. muy interesante la plática. Hablando con lo que comentó Sonia, de que en los acuíferos costeros es donde tienen la mayor sobreexplotación. Considero que aquí en Guatemala es similar. Esto es por la parte agrícola. Aquí, por ejemplo, por la agroindustria, que allá es otra, en el área de Costa Rica. No sé si será esa la principal razón de la sobreexplotación de acuíferos y la parte de la salinización por lo mismo, por la parte agrícola, o es otras actividades, bueno, el turismo, pero ellos, no sé, pero tal vez la parte agrícola. ¿Han detectado eso ustedes? Y la otra es, decía, de los pozos clandestinos. ¿Registran los pozos en Costa Rica y tienen medidores de caudal, o cómo está la parte esa registrada? Aquí no se hace en Guatemala. Gracias. Nosotros, bueno, el hecho de tener, bueno, la ley que mencionó Sonia, que es de 1942, la 276, a pesar de que es una ley bastante mayor, es una ley que fue muy visionaria entonces tenemos lo que se llama el registro de concesiones. El registro de concesiones tenemos dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, que Sonia le dijo MINAE, que es el Ministerio de Ambiente y Energía. Ahí está una dirección de agua, aguas dulces. Entonces ahí se inscribe todo lo que tiene que ver con explotación de agua superficial
y explotación de agua subterránea. Entonces ese es el registro nacional. Ahí está el registro nacional de concesiones. Pero también tenemos el SENARA, que es como la institución, lo trabajamos nosotros, que es muy especializada en aguas subterráneas y en la relación con aguas superficiales. Nosotros también tenemos el Registro Nacional de Pozos. Entonces, en Costa Rica más o menos se tienen perforados, registrados 20,000 pozos. Registrados. Sin embargo, podemos tener un 20 a 30% de eso en pozos ilegales. Eso quiere decir que cuando, por toda la tramitología, y además de que tenemos el canon de aprovechamiento, que es el que cobra por metro cúbico extraído, entonces la gente dice, no, no voy a meterme con eso, voy a hacer un pozo ilegal. Entonces tenemos 25 a 30% de perforación ilegal. Hemos hecho 3 reglamentos para inscribir esos pozos, y nosotros le llamamos la amnistía de pozos. Se han inscrito muy pocos, en la última amnistía apenas se escribieron como unos 2,500 pozos, pero bueno, son bastantes. Lo que pasa es que la mayoría tienen problemas de ubicación, está muy cerca de casas, de carreteras, de industrias. Entonces tienen toda una problemática también cuando se perfora ilegalmente, porque se perfora donde sea. En cambio, si saca el permiso, tiene una regulación con temas de linderos de finca, y se le aplican algunas zonas de protección, dependiendo si es uso público, de abastecimiento o privado. En el caso de zonas costeras, en Costa Rica, casi la mayoría de pozos son para turismo. Sí, casi que le puedo decir que casi el 100% es para turismo. Hay algunos pozos que se utilizan en canchas de golf, en la zona más seca, por cierto, que es hacia el norte, hacia el lado de Nicaragua, yéndose hacia Nicaragua. Eso digamos que es el riego de zonas, pero son zonas turísticas que utilizan el agua de riego para las canchas de golf. El problema que hay en las zonas costeras es que los acuíferos son acuíferos muy limitados. Y limitados no solo en el tema, digamos, limitados en áreas, sino en profundidad y en volumen de agua subterránea extraíble. Entonces, rápidamente, con el auge turístico que ha existido en el país, rápidamente llegamos a tener problemas de extracción. Y en algunos acuíferos, como mencionó Sonia, ya tenemos problemas porque aumentó mucho la población y los hoteles y la parte turística, y los pozos se explotaron a un régimen mayor y ya tenemos problemas de intrusión marina. Entonces, la mayoría de pozos costeros son para temas de crecimiento turístico, y los temas de riego de canchas y cosas de esos, jardines, canchas, ese tipo de cosas. Hacia el continente sí ya tenemos, y SENARA también trabaja en riego, y entonces tenemos proyectos de riego. Ya se manejan 50 metros cúbicos por segundo, cosas así, pero ya es en la zona más continental, y pequeño riego también, que es la captación de quebradas o ríos, y ya el tema, digamos, de pequeño riego. Y en zonas que llueve mucho, como la zona atlántica, ahí tenemos más bien proyectos de drenaje, que es el avenamiento que dice ahí, que son proyectos de drenaje. Y ahora estamos trabajando también en control de inundaciones, haciendo estudios hidrológicos y hidráulicos para prevenir el tema de inundaciones de poblaciones. Muchas gracias por la respuesta. Yo tenía una consulta y bueno, de pronto en lo que alguien más se anima, ya en los últimos 15 minutos que nos quedan del tiempo estimado, es cuánto se involucran las municipalidades en el monitoreo de estos pozos o piezómetros. Por ejemplo, me habían comentado cuando hablamos en la organización de este conversatorio que el caso de Belé, la MUNI se había involucrado ya mucho y se había, digamos, apropiado del monitoreo de
de sus pozos en el territorio, pero sí para entender un poquito de esa dinámica. Primero es que me dijo Diana que tenía que hacer esta invitación, que vamos a dar un curso que se llama Zonas de Protección de Pozos y Manantiales, y entonces ahí se les va a pasar la invitación por si alguien quiere participar. Gracias. Porque eso tiene que ver también con el otro tema que no lo vimos aquí, que es la zona de protección de los pozos, que tiene que ver un poco con lo que hablaba don Héctor, creo, sí. El tema de extracción. Entonces ahí se toca un poco cuáles son las zonas de protección de los pozos y de los manantiales. Y es un curso gratuito y ahí Diana le va a pasar la invitación. Eso era porque para que no se me Excelente. olvidara. Sí. Para que no se Muchas me gracias. Ese es olvidara. el anuncio, ese es el anuncio. Excelente, Ese es el gracias. anuncio. El tema de si las municipalidades se involucran dentro del monitoreo, le voy a mencionar que nosotros tenemos el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que es digamos, el operador de agua potable nacional. Ellos tienen en la zona central, que es donde vive la mayor parte de población, tienen monitoreo en tiempo real en la mayoría de pozos, con datalog y cosas de este tipo, de mención digital, los principales pozos de extracción y algunos de monitoreo. Por eso fue que se hizo el modelo numérico que Sonia mencionó, se hizo en función de esos datos, porque para calibrar un modelo numérico se necesitan datos reales y esos datos. También tenemos una empresa privada, digámoslo así, que se llama Empresa de Servicios Públicos de Heredia, que también está en la zona central. Es un operador, digamos que entre privado y público, y ellos también tienen todos los pozos de extracción con monitoreo en tiempo real, y también se utilizaron dentro de la modelación. Algunas municipalidades, como Santo Domingo, que es una municipalidad que tenemos también ahí cerca de Belén, digámoslo así, esta municipalidad que hablamos, ellos también tienen los sistemas de monitoreo en tiempo real de los pozos de extracción. Y algunas otras municipalidades más, bueno, Belén también es otro operador, y también ellos tienen los sistemas de monitoreo de niveles de agua subterránea en tiempo real. Todo eso que dije, solo hay una palabra que tenían que entender. En pozos de extracción. Ese es el problema que tenemos. Porque en los pozos de extracción hay que reinterpretar esos datos. Porque no es lo mismo que yo tenga un piezómetro que esté destinado directamente a medir niveles de agua subterránea, a que yo tenga un sistema de medición automática en un sistema de extracción. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, porque las municipalidades están monitoreando, porque están monitoreando sus pozos de extracción, sus bombas, que no se queden sin agua, y están viendo el tema de caudales máximos, diarios, horarios, tanques, cosas que tienen que ver más con el acueducto que propiamente con el acuífero. Entonces, es difícil que las municipalidades se dediquen al tema de monitoreo propiamente del acuífero. Nosotros, esta comisión que habló Sonia, que se llama Comisión Técnica Interinstitucional, que está Acueductos y Alcantarillados, esta institución, está el de las concesiones, que es MINAE, y SENARA. Nosotros tenemos ahorita 7 acuíferos en monitoreo permanente. Manual es que hay que ir con la cinta y medir directamente. Y tenemos, el de la concesión tiene un sistema que se llama CIMASTIR, sistema de monitoreo en tiempo real de aguas subterráneas. Ese tiene algunos piezómetros que están en tiempo real y miden el nivel y también la salinidad o conductividad también. Esos están cerca de la costa,
y se pueden hacer los análisis. De esos acuíferos, 7 acuíferos que se tienen en monitoreo, se evalúan cada cierto tiempo para ver también el tema de si la recarga ha disminuido o ha aumentado, si la extracción ha disminuido. Y la ventaja de tener piezómetros midiendo directamente solo para medir niveles o conductividad nos ayuda mucho, porque es lo que va a medir la temperatura, digamos como decir del enfermo, va a medir la temperatura del acuífero. Y él va a decir cuánto está en crisis o cuándo va a estar, digamos, bien. Entonces, eso hay que evolucionar hacia eso, a tener piezómetros para medir los parámetros del acuífero y no en los de extracción. Porque se fue la electricidad, les quemó la bomba, entonces tenemos las curvas y de pronto hacen así, se caen las curvas y después hay que reinterpretar las curvas. Entonces, en extracción hay que tener mucho más cuidado para el análisis. Y así rápidamente, ¿qué cantidad de piezómetros tienen solo de monitoreo a nivel, digamos, o de un acuífero, por ejemplo? Nosotros tenemos en la zona de Guanacaste, de un acuífero podemos tener 20 sitios de medición de nivel. En otros pueden ser un poquito menos, porque no en todos se tiene, pueden ser 15, en otros pueden haber 10, 20, digamos por ahí anda el rango. Y no son acuíferos muy extensos, porque tenemos acuíferos más extensos, pero eso no se están monitoreando. Ok, muchas gracias. Por acá nos preguntan en el chat y luego le doy la palabra al ingeniero Tulio. Nos preguntan en el chat, ¿hay algún tipo, digamos, de control en pozos de absorción para recarga de acuíferos? Si les dan algún tipo de seguimiento. No entendí. A ver, otra vez. Digamos, dice, mencionaron referente todo a pozos de extracción, pero si hay algún tipo de medición o seguimiento a pozos más bien de absorción o de recarga. A ver, el que preguntó que se tire el agua ahí para que replantee la pregunta. Sí, a ver si nos explica mejor. Sí. Ese NIN. No tenga miedo. Yo creo que no está ya conectado. Es que tal vez, vean, voy a dar una respuesta rápida de lo que yo creo que él está preguntando. Digamos, bueno, en Costa Rica todavía no estamos en el tema de recarga artificial, digámoslo así. La única recarga que hay es la recarga no intencionada, que es la recarga que podemos meter, pero no la estamos haciendo a propósito. Eso sería, digamos, como la parte por eso es que me extrañó el tema de absorción, porque eso lo usamos para tanques sépticos, los pozos de absorción, pero digamos, si tenemos monitoreo, esos monitoreos que les estoy diciendo, algunos coinciden con extracción y otros son piezómetros solo para medir niveles. Entonces ahí sí podemos tener la curva hidrológica en el pozo y podemos decir, vean, en esta etapa estamos lo más bajo de la recarga, que es la época seca, y después empezamos a ver que la curva empieza a ascender y se da por las lluvias, y entonces podemos sacar una diferencia entre lo más seco de lo más lluvioso, y eso es la recarga, multiplicada por el coeficiente de almacenamiento y por el área nos da la recarga. Eso se está haciendo en acuíferos libres, que es donde se representa mejor eso. Por ahí debe ir la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Obdulio, por favor, que tenía la mano levantada. Buenas tardes. Creo que es de manifestar nuestro agradecimiento a Foncagua por haber convocado a esta ponencia y agradecer a los compañeros de Costa Rica la experiencia que nos están dando hoy.
nos deja muy claro el gran reto que tenemos nosotros en Guatemala, no teniendo una regulación nacional vigente, no teniendo una institucionalidad que haga todo este análisis, recopilación de información, generación de planes, aplicación de planes. Creo que nos están motivando a que como municipalidades, en este caso como mancomunidad, empezar a generar algún tipo de regulación que resuelva este tema. Un 98% del consumo de agua del territorio, tanto público como privado, es extraído del subsuelo. Y la gran pregunta es, en 50 años, ¿qué tanta agua vamos a tener o no vamos a tener y qué vamos a hacer al respecto? Gracias por las ponencias, nos dejan muchas inquietudes e ilusiones y preocupaciones también en mente para poderlas atender, que por cierto Foncagua ha sido una institución aliada de mancomunidad con quienes estamos pensando trabajar muchos de estos temas, así que gracias por su experiencia. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, creo que, no sé, ya por acá sí nos comentaba Efenín, ya nos explicó que sí, él se refería a la recarga con agua pluvial, recarga artificial como tal. Pero sí, Sí, ya no. nos aclararon que no tienen de momento, ¿verdad? No, lo que está la no intencionada, digamos así. Ujú. Lo que queremos es desarrollar y estamos, bueno, ahorita hay gente especializada que ha estudiado y bueno, tenemos un proyecto con unos alemanes tratando de ver si podemos hacer algún proyecto piloto de recarga, recarga artificial. No tiene un montón de nombres, pero digamos que recarga artificial. Pero bueno, ahí estamos intentando. También tenemos, bueno, también en Senara, cuando son temas de impermeabilización o de cobertura, también se recomienda algunos sistemas de recarga a nivel de pluvial, con el cuidado de que no nos pase contaminación al acuífero. Entonces, jardines filtrante, cosas de ese tipo, porque nosotros tenemos mucho desarrollo de arcillas. Entonces, también los suelos no son como los mejores a veces para desarrollar procesos de infiltración artificial. Entonces, también hay que estudiar muy bien los suelos para ver, porque a veces no funcionan los tanques sépticos. A veces los Sí, tanques son tanques, no sépticos. Ahí nada más son tanques se de llenan almacenamiento. porque es muy Entonces, arcilloso. ajá. Entonces, bueno, eso era. Ok, muchísimas gracias. Gracias, dice él, por la retroalimentación. De momento, no sé si tenemos alguna otra consulta o comentario, sino para ir cerrando. Ah, bueno, otra cosa, sí, Sí. que nos inviten a ir a Guatemala otra vez. Sí. Bueno, con mucho gusto lo vamos a considerar para ver si ya ahora que no estamos tan preocupados con temas de pandemia, podemos pensar en algo más presencial, ¿verdad? Así que muchísimas Claro. gracias. Gracias. Y ha sido un Gracias a gusto ustedes. tener esta información. Gracias por empaparnos de los pasos que ya llevan adelantados en esta temática y darnos también ahí como consejos de lo que puede venir para nosotros. Así que muchísimas gracias y Sí. estaremos en comunicación. Ahí esperamos la invitación ya oficialmente para la actividad que nos comentaba. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas Chao. gracias, feliz tarde, mucho gusto. Chao, Bueno. Héctor. Besos a la Hasta bebé. luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Buena tarde, hasta luego. Chao. Luego, Feliz tarde, un gusto. Feliz tarde. Chao. luego. Chao.